Salmo 139. Vamos a estar allí. ¿Estamos en qué versión? Vamos a ponerlo primero en la Reina Valera, muchachos. ¿Oyeron? Después buscamos. Esta es una de las joyas literarias de la poesía hebrea, uno de los salmos sublimes. Algunos autores han considerado que es la mayor joya de la poesía. Dice el salmista, empieza con una expresión de asombro. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El salmista está extasiado, ¿no? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Son dos preguntas retóricas. Si subiera a los cielos, pues ahí tú estás. Y si en el Seol, o sea, en lo más profundo, hiciere mi estrado, he aquí, tú estás ahí. Si tomare el alba, las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Tremendo, ¿no? Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y la tierra es metáfora del vientre. Mi embrión vieron tus ojos. Qué belleza, todos pasamos por ahí. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Vamos a dejarlo hasta ahí porque lo que viene después es una oración imprecatoria. Ok, quiero seguir mis apuntes porque después me pierdo. El Salmo 139 es una de las joyas literarias de la poesía hebrea. No es la expresión de alguien que quiere escapar de las circunstancias de la vida. No lee el Salmo y parece que como si el salmista se sintiese metido en un mundo controlado por Dios, ¿cierto? Pero esa no es la idea del salmista.
Miren lo que está haciendo, sino que es el éxtasis del salmista ante la omnisciencia, la omnipresencia y la creatividad de Dios. Él está extasiado ante una realidad incomprensible para él, porque él hace parte de esa limitación humana. Para el análisis de este salmo se han sugerido varias divisiones, pero a mí yo siempre que voy a exponer me dejo llevar del texto, no me dejo llevar de los comentaristas. Me dejo llevar del texto. Y aquí es fácil este salmo. Si ustedes van a su casa y lo leen, del versículo 1 hasta el 6, habla de la omnisciencia. Del versículo 7 hasta el 12, habla de la omnipresencia. Y del versículo 18 hasta el 26, el salmista habla de la creatividad divina, de él como ser humano. Y en la parte final, del 19 hasta el 24 del Salmo, hay una oración imprecatoria que algunos autores, pues ni yo tampoco la comprendí. ¿Por qué está ahí? Parece una añadidura, porque no armoniza con lo que él viene diciendo. Ustedes saben lo que es una oración imprecatoria, ¿cierto? Una oración imprecatoria es que se le desea mal al otro en los salmos. Son imprecaciones, cuando se le desea el mal a otro. Por ejemplo, David decía de sus enemigos que no duerman, que oigan voces de día y de noche. Oiga, que David oraba con la espada en la mano, porque él era guerrero, que mis enemigos se han herido en la mejilla. Tremendo. Esos salmos ya no se pueden utilizar aquí, ¿cierto? Porque Jesús dijo lo contrario, el que te hiere en una mejilla, ¿qué? Vuélvele la otra. Entonces ya yo no le creo aquí a David, sino a quién? A Jesús. Nosotros estamos aquí para seguir a David. Y hay hermanos que todavía dicen, sí, Señor, llévatelos o te los envío. Confúndelo, vuélvelo total. Y así hermanos que oran en la iglesia contra los hechiceros, ¿verdad? Reviéntalos contra la peña. Como dice el Salmo 137. Pero aquí no estamos para seguir a David, sino para imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces esas son las imprecaciones de los salmos que hay que tener mucho cuidado con ellas. Todo texto del Antiguo Testamento tiene que ser resuelto en Jesús. ¿Oyeron? Porque si no, no nos da. Sigamos acá entonces. Volvamos del versículo 1, muchachos, en adelante. Entonces, vamos en la estructura del Salmo, de la omnisciencia, la omnipresencia y la creatividad. Escuchen bien, ¿alguna vez hemos escuchado acerca de los atributos de Dios? ¿Cuántos han escuchado acerca de los atributos de Dios? Si no ha oído, tiene que reclamar la plata porque lo tumbaron, ¿no? Hay que enseñarles. El pastor tiene que enseñar, ustedes se congregan donde vienen, y aquí sobre todo, ¿no? Los atributos son realidades que describen y definen a Dios, porque Dios es espíritu. Si yo describiera a alguien aquí, lo describiría por sus atributos, por la manera como es. Pero como Dios no es algo físico, sino espiritual, a Dios no se puede definir por asuntos físicos, sino por sus atributos. Esa es la manera de definir a Dios, por sus atributos. Entonces, la teología sistemática ha clasificado los atributos de Dios en dos grupos. Y creo que los que han hecho discipulado conmigo lo han aprendido y lo pueden repetir acá, ¿no? Los dos grupos son los atributos comunicables y los atributos incomunicables. ¿Qué son los atributos comunicables? Son aquellos que Dios comparte con nosotros. O sea, que están en Dios, pero también los comparte con nosotros. ¿Cómo qué? Como la justicia.
Dios es justo y quiere que nosotros seamos, ¿qué? Justos. El amor. Dios es amor y quiere que también nosotros tengamos amor, misericordia, bondad, santidad. Él quiere que seamos santos como Él, quiere que seamos misericordiosos como Él. Entonces, esos son los atributos comunicables. Y el otro grupo son los atributos incomunicables. Son los atributos que Dios no comparte, que los posee Él solo. Por ejemplo, ¿cuál? La aceidad. ¿Qué es la aceidad? Es vida en sí mismo. Dios tiene vida en sí mismo y puede resucitar a otros, porque Él no depende de nadie. La aceidad, la inmutabilidad. Eso quiere decir que Dios no cambia. Dios no lo cambia nada. Nosotros cambiamos a segundo. Ya usted no es el mismo que llegó aquí. Ya usted ha ido cambiando. Oye, o se va espelucando más o queda bien peinadito. Yo me tuve que ir a peinar ahorita. Yo salí peinadito de la casa y no vi que estaba todo espelucado. Vamos cambiando. Somos mutables. ¿Qué otro atributo tiene Dios que no lo comunica? La santidad sublime. Solamente lo posee Él. La omnipotencia, la majestad, la trascendencia, la ira santa. Dios tiene ira santa, pero usted no. La ira de usted está contaminada. La de Dios no. Esa es una ira santa. El hecho de ser sublime, el único sublime es Dios. ¿Oyeron? Como lo vio Isaías en el capítulo 6 de su libro. Entonces, estos son los atributos que Dios no comparte. Podemos decir entonces que son estos atributos, podemos decir entonces que estos atributos del Salmo 139, ¿a qué categoría pertenecen? ¿A los incomunicables o a los comunicables? ¿La omnisciencia de quién es? Dios solo todo lo sabe. ¿La omnipresencia de quién es? De Dios, que Dios está en todo lugar, ¿cierto? ¿La creatividad divina de quién es? De Dios. Nada más. Son atributos de Él. Óigame bien, los atributos incomunicables son los que hacen a Dios trascendente a su creación. Y Él no se parece a su creación. Él trasciende a su creación. Los atributos incomunicables son los que permiten que Dios no sea un Dios doméstico. ¿Qué quiere decir eso? Como los dioses de los otros pueblos. Los dioses domésticos como los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos, eran dioses iguales a sus criaturas. Dioses traicioneros, incestuosos, dioses que se podían manipular con ofrendas. Este Dios no es así. Este es un Dios que trasciende a su creación. Y esos atributos son los que nos dan la confianza. Por ejemplo, el hecho de que tengamos un Dios omnipotente, ¿le da confianza o no le da confianza a usted? Pero si usted tiene un Dios al mismo plano de usted, ¿eso le da confianza? No. El hecho de que sea inmutable, que Él no cambia. Qué bueno, que aunque usted cambie, Él no cambia. Hay gente que cree que Dios es como Él, que va al vaivén de Él. No, que ya la embarré hoy. ¿Quién sabe qué tendrá Dios conmigo hoy? Dios no cambia. ¿Quién dijo que tú vas a hacer cambiar a Dios por tus acciones? Él sigue siendo igual, Él te sigue hablando igual. Lo que tienes que arrepentirte. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios no cambia. Nadie de nosotros lo va a cambiar. Y hay gente que tiene esa clase de Dios que dice, miércoles, ¿cómo habrán sido Dios conmigo hoy? Y hay gente que amanece un día salvo y el otro día perdido. Eso es un Dios que no nos sirve. Pero este Dios que nosotros tenemos es inmutable. Nada lo cambia. Él me ama igual. Siempre me ha amado y eso no va a cambiar. Aunque yo no soy tan buen hijo. Ni usted tampoco. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Él no cambie? Qué bueno, ¿cierto? Los atributos incomunicables son los que permiten ver que tenemos un Dios que trasciende a su creación, que lo distingue de ella.
Estos atributos son los que hacen posible la confianza en Dios, porque lo distingue como un Dios todopoderoso. Este salmo en particular nos permite distinguir que ese Dios que es trascendente a la vez es inmanente. Ojo con lo que voy a decir ahora. Tranquilo que yo les explico ahora. ¿Qué es un Dios trascendente y qué es un Dios inmanente? ¿Qué es la trascendencia y qué es la inmanencia? Este salmo nos enseña eso, porque el salmista está hablando de un Dios que lo conoce pensamiento antes que hable, ya sabe lo que está en la boca, sabe a dónde va, sabe a dónde viene, sabe qué va a hacer, ya Dios sabe qué va a hacer usted mañana, ¿cómo le parece? ¿Y qué va a decir? Esa es trascendencia, pero a la vez es inmanencia. ¿Qué quiere decir? Que aunque es un Dios universal, se ocupa personalmente de ti. O sea, aquí en el Salmo, el salmista deja ver que Dios se ocupa de él personalmente, porque conoce lo que piensa, lo que hace, a dónde va y a dónde viene. Eso es lo que es inmanencia. Que aunque es un Dios intrascendente, Él está con nosotros personalmente. Y le quiero decir en esta mañana a usted, y métaselo en la cabeza, Dios lo atiende a usted como si fuera la única persona que existiera en este mundo. Y eso lo deja ver el Salmo. El salmista está diciendo, bueno, interesante, que ni siquiera la mujer mía está tan pendiente como Dios de mí, ¿sí o no? Porque Rosana no sabe por dónde voy ni por dónde vengo, pero Dios sí sabe. Eso se llama inmanencia, ¿vieron? Inmanencia. Esta realidad la podemos observar en Cristo, quien es Dios trascendente, pero a la vez es inmanente, porque se manifestó para estar con nosotros. Y al final les voy a decir a qué renuncia Él de su trascendencia para hacerse inmanente con nosotros, para estar con nosotros. Los atributos, ok. Vamos a ver un poquito de la omnisciencia. Para el salmista, la omnisciencia divina está relacionada con el conocimiento completo que Dios tiene acerca de él. Quiero que me coloque entonces del versículo 1 hasta el 6, pero vamos a verlo en la traducción viviente. Mire lo que dice esta traducción. ¿Esa es cierto? Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Oiga eso. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo. Uy, 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 uy. Uy, 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 para los viajeros. Me ves cuando viajo y cuando qué. Dios sabe en qué hotel te vas y qué ves en la televisión cuando estás solo. Híjole. ¿Sabes todo? Eso está bien. ¿A quién está ladrando? Está como la vaca, ¿cierto? Sabemos, dice, ¿sabes todo lo que qué? ¿Qué hago? Seguimos. ¿Sabes lo que voy a decir? Incluso antes que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. ¿Saben una cosa? Que este salmo, que este atributo es el que mejor monitorea nuestra santidad. Les voy a poner un ejemplo. Déjenme termino este pensamiento. Este conocimiento se refiere a un estilo de vida diario donde Dios conoce las acciones realizadas de nosotros, sino también las acciones futuras y los pensamientos que vamos a hacer. Resulta sorprendente la manera como Dios se involucra en la vida personal del salmista.
El Señor conoce los pensamientos, la historia, las elecciones y las preferencias del salmista, en lo que leímos. El Salmo nos informa que Dios no solo conoce su actividad diaria, sino también su quietud y lo que piensa hacer. ¿Qué tiene que ver este atributo con mi vida cristiana? Este atributo es el que más custodia mi vida personal o mi vida de santidad. Dios sabe todo acerca de mí, a dónde voy, a dónde entro, qué hago, qué pienso. Pero lo más impresionante de todo esto es que Dios respeta mis decisiones, pero sí me advierte en su palabra qué debo hacer. Y por eso el Salmo 119 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es interesante que Dios sabe lo que voy a hacer, pero respeta mis decisiones, no se mete en ellas. Una vez viajaba yo de Cali hacia la costa, estaba por allá en el Cauca, que había sido invitado por la Iglesia de Alianza. Y me embarqué en Cali, un bus que venía hasta aquí, hasta Medellín. De aquí iba a coger otro para ir a la costa. Cuando eso yo todavía no vivía en Medellín. Y cuando era de noche, eran las 7 de la noche, y el único puesto que estaba vacío era donde yo venía. Y en ese momento el bus ya cogió a la última pasajera, una mujer, hermano, qué mujer. Hermosa. Me dice, caballero, ¿está libre? Y digo, sí, señorita. Porque era el único. Y se sentó y me dice, ¿me da el puesto del otro lado? Digo, sí, siéntese. Ella cogió allá. Ya por ahí como las 9 de la noche, la veo que hace la pierna así y me la pone encima. Y yo empecé a dudar, ¿se la bajo o se la dejo? Y yo pensando en eso. No vaya a creer que la cosa es fácil. Y yo me acordé que Dios está conmigo. Y le bajé la pierna. Y ella empezó a acosarme, tirándome. Entonces yo me tuve que sentar en el borde del bus. Por allá en una parte bajó el bus y me dice ella, ¿por qué no bajamos a comer algo? Y digo, no, vaya usted, yo voy después. Mire, como yo vaya, perdidito. Después ella regresó. Yo tenía hambre, pero me aguanté el hambre nada más por no bajarme con ella. Llegué a Medellín, aquí a la terminal. Me dijo, ¿dónde vas a estar? Y digo, no, yo me voy. Y ella me decía, oye, pero yo le decía, huye. Si yo no tengo esto claro, ese día hubiera sido un día fatal para mí y no estuviera aquí con ustedes. Pero este salmo ayuda, que Dios está allí, que Él sabe cuándo viajo y cuándo estoy en casa, que Él conoce aún mis pensamientos. Recuerdo una anécdota de un padre con su hijo que iban por un camino y el papá le había enseñado al hijo que Dios estaba en todas partes y que Él vigilaba todo. Entonces el papá se le dio, iba en un camino, había un sembrado de patilla y al papá se le dio y dice, hombre, vamos a coger una patilla de esa. Pues, entonces dice, hijo, quédate aquí en el camino mientras yo me meto a coger la patilla allá adentro y me avisa ahí quién viene. Y dice el hijo, no está bien, el pelado se queda en el camino y entra a patillar y empieza a entrar. Cuando ya está allá adentro, el hijo le dice, papi, rápido, vente. Y el viejo dice, ¿y quién viene? Y dice, no, Dios nos está viendo. El Señor nos está viendo. Por eso yo creo que este salmo, su omnisciencia, ayuda mucho, ¿no? Personalmente he entendido que la omnisciencia de Dios es el atributo divino que mejor monitorea nuestra santidad. Entender que Dios está siempre viendo y conociendo mi vida personal me libra de hablar, de pensar y hacer actividades pecaminosas, aunque me encuentre lejos y solo en algún lugar. Yo
soy fiel a mi familia, a mi esposa, es porque yo amo a Dios y lo respeto. No porque nadie me esté viendo. No porque nadie me vaya a ver, ni mi esposa. Yo respeto los límites y la frontera, porque Dios está presente. Pero también es cierto que esta compañía divina es una compañía solidaria, que sabe también todo lo que necesito. Entonces, esta omnisciencia no solamente es pero un asunto de que Dios me libre de pecados, sino que también es una compañía solidaria de Dios conmigo. Eso quiere decir que Dios conoce todo lo que, o Dios sabe todo lo que mis necesidades. Dios conoce todos mis anhelos, lo que pienso. También conoce mis luchas. Dios sabe todo de mí. Y es interesante que esto es importante para nosotros. Usted no tiene nada nuevo que informarle a Dios acerca de usted. Dios lo sabe todo. Dios conoce sus luchas. Dios conoce sus temores. Dios sabe. Ahora le quiero decir una cosa. Dios no se ha descuidado con usted. No ve que Dios dijo, ay, me descuidé con Marco y se le murió ahí. No, no, no. Dios sabe todo de mí. Dios sabe todo de usted. Dios sabe sus lágrimas y sus momentos a sola. No hay nada que informarle a Dios. Él mismo lo dijo en la oración del Padre Nuestro. En Mateo 6, 7 dice, y orando no seis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. No hay nada nuevo que informarle a Dios. Entonces aquí la pregunta del millón es, entonces, ¿para qué oro? ¿Cierto? Si Dios sabe, entonces, ¿para qué oro? Le quiero decir en esta mañana, la oración no es para informarle a Dios. La oración es para tener comunión con Él y relacionarse con Él. ¿Estamos de acuerdo? La oración también es para decirle a Él que solos no podemos, que apartados de Él nada podemos hacer. La oración es algo que también le dice a Dios, aunque tú lo sabes, es necesario que yo te lo diga. Pero nada de lo que nos está pasando, Dios lo ignora. Todo lo sabe, porque Él es mi compañero solidario, que me conoce de cerca y de lejos. En esto va la omnisciencia. La omnipresencia, del versículo 7 al 12, lo pueden colocar allí. En esta sección inicia con un paralelismo formado por dos preguntas que a la vez sirven como una declaración general, porque lo que viene va a explicar las dos preguntas. Mire cómo empieza el versículo 7. Ahí no aparecen como preguntas, ¿cierto? En la Reina Valera sí aparecen y dicen, ¿a dónde miré de tu espíritu? Versículo 7. ¿A dónde huiré de tu presencia? Como yo hice el sermón con la Reina Valera. Esa es la Reina Valera, ¿cierto? ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ese es un paralelismo, eso es propio de la poesía hebrea, ¿no? Es lo mismo, no es que sea una cosa diferente, es lo mismo. Estas preguntas retóricas dan la impresión de que el salmista quisiera escapar de la vigilancia continua de Dios. Pero lo que quiere el salmista es mostrarnos que la compañía de Dios es real donde quiera que estemos y cualquiera que sea el momento en que estamos, que vivimos. Su presencia nos rodea a diario
y nada de lo que nos pasa escapa a su ojo. Es el mismo pensamiento del Salmo 23. En los pastos delicados, en las aguas de reposo, en el valle de sombra de muerte. Siempre está con nosotros. Su presencia es real. A veces veo a muchos cristianos afanados por estar en la presencia del Señor. Tienen que leer esa pregunta. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de qué? De tu presencia. Si soy yo que no puedo escapar de su presencia. Déjenme leer este pensamiento que en las iglesias hace daño. A veces veo a muchos cristianos afanados por estar en la presencia del Señor y se promociona toda clase de actividad espiritual para tener esta experiencia. Este salmo nos dice que la presencia del Señor para nosotros está garantizada porque es una decisión personal de Él de querer estar con nosotros. Que no depende de mí. Él ha decidido estar conmigo. Y lo dice el Salmo. Si quisiera escapar de su presencia, ¿a dónde? Como lo hizo Jonás. ¿Por qué se fue Jonás para Tarsis? ¿Para huir de qué? ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Aún en el vientre del pez, allá estaba. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Dios está contigo. No depende de ti. Él ha decidido. Ni tú mismo puedes escapar de su presencia. Y eso nos tranquiliza, porque hay gente que nos quiere a veces asombrar con esto. No, estoy en la presencia de Dios. Y yo, no, hace rato yo estoy. Hace rato yo estoy. El Espíritu es la presencia dinámica de Dios, la manera como Dios puede estar en todo lugar. En este salmo el autor hace uso de la figura retórica literaria del merismo. El merismo es una figura literaria. El merismo quiere decir que el autor coge extremos con otros extremos para meter un todo, para que nada quede por fuera. Ese es el merismo. Coger un todo para meter un todo, para que nada quede por fuera. Él aquí escoge día y noche, cielo y Seol, para que no quede nada por fuera. Dios está presente. Y eso es lo que Él quiere transmitir. Sentar y andar. Dios está en todo momento. No hay nada que se escape a su ojo. El salmista quiere expresar que toda la creación está a la vista de Dios sin importar el lugar, sin importar si es de día o de noche. Ok, vamos avanzando, vamos por la omnipresencia. Quería que esto no se me convirtiera en 3 sermones, cada sección, ni en una homilía. Creo que vamos bien ahí, ¿no? Vamos en la omnipresencia, la omnisapiencia, omnisciencia. Vamos a entrar en el versículo 13 al 18, donde está la creatividad divina. Eso, Salo, tú eres un experto. Muchacho, sí es firme, Salo. También pónselas en inglés para los que estudian. Que respete. Ah. Ni en lengua lo leo yo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahí está en la otra, ¿cierto? Qué belleza. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. Gracias por hacerme. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido, ojo con esa palabrita, con ese verbo, en lo más profundo.
Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Oiga eso. Mi embrión vieron tus ojos. Todos los que estamos aquí sentados pasamos por ese proceso. Ustedes fueron embrión igual que yo. Nosotros somos el milagro de Dios. Ese embrión se pudo perder y usted no estuviera aquí. Una cosa maravillosa. Oiga eso. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¡Qué belleza! Déjenme le leo mi comentario. El salmista desde el versículo 1 hasta el 12, de una manera asombrosa, nos ha venido hablando de la omnisciencia y omnipresencia de Dios para con él. Cuando llega al versículo 13, hace un zoom. Está hablando del mundo, de esto, del Seol, del cielo, del todo. Y ahora hace un zoom y se queda en el vientre. Una cosa tremenda para seguirnos hablando de su omnipresencia y omnisapiencia. Hace un zoom en el vientre de la mujer. Ustedes saben que lo más poderoso que existe en este mundo es un vientre materno. De eso fue que se armó Dios para combatir a la serpiente. Vendrá una simiente que te herirá en la cabeza. Dios se armó de un vientre para formar una nueva creación en Cristo. Por eso el vientre de las mujeres es el más atacado. Benditas las mujeres. ¿Cierto? Ya me perdí. Dice que hace un zoom. Cuando llega al versículo 13, hace un zoom en el vientre materno para hablar ahora de la presencia de Dios en el vientre de su madre, el lugar más recóndito y oculto de la creación. El vientre materno es el lugar de la obra creadora de Dios. De algún modo le pertenece a Él, a Dios, y tiene el poder para abrirlo, para cerrarlo. Dios a todos no les concede hijos, a otros les concede hijos. Esa es la voluntad de Él. Y mucho cuidado con eso. El uso del verbo tejer, dice entretejer, entretejido, ahí lo tienen. El uso del verbo tejer implica que la acción de Dios, que la acción que Dios realiza en el interior del seno materno es sumamente especializada y artesanal. La idea en el hebreo es cuando la señora se sienta a tejer su obra hasta terminarla de una manera artesanal. O sea, que Dios cuando lo hizo a usted se ocupó de hacerlo. Y dije, bueno, Señor, me hubiera echado unos centímetros más. Pero así fue que me planeó. ¿Cierto? Así fue que me planeó. Yo a veces veo unas personas ahí, veo unas mujeres afuera bien elegantes, bien bonitas. Y digo, Señor, tú ahí como que te detuviste. Vi un buen rato. A mí, ya tírate ya. No. Dios nos ha creado todos con mucho cuidado, ¿cierto? Entretejido. Eso es lo que quiere decir el verbo. Con mucho cuidado, de forma artesanal. Dios se ocupó de mi creación. De mí. Entonces, eso es lo que el salmista, en el vientre de su madre. Miren este texto, miren creo que es el versículo 13, por favor. No lo tengo escrito acá. Porque tú me formaste mis entrañas.
Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esas dos expresiones, tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Estas expresiones dejan claro, oiga lo que voy a decir aquí, que Dios es el artesano de mi vida. No soy el producto del azar, ni soy el resultado pasional de alguien, ni soy el plan ni siquiera de mis padres. Dios no me han planeado para nacer. Dios fue quien me hizo. Los padres no hacen gente, quien hace gente es Dios. ¿Estamos de acuerdo? No, que planeamos el hijo. ¿Tú quién eres? Vamos a planear uno varón y uno hembra. Le salen todas hembras o todos machos. Saquémonos eso de la cabeza. Tus hijos, tú no los has planeado, son la creación divina. ¿Estamos de acuerdo? Es Dios que se ocupó de hacerlos. Son el producto de alguien que se ocupó en el vientre de las madres. No son el resultado de una pasión de unos padres. Soy el resultado de alguien que con mucha dedicación me entretejió en el vientre de mi madre. Soy su creación especial. Soy la creación especial de mi Señor. Por eso nadie tiene derecho a interrumpir mi formación en el vientre de mi madre. Por eso la iglesia se opone toda la vida al aborto. Porque lo que se está formando allí es una obra divina. La obra de Dios. Y quiero ir al versículo 16 de esta misma sección. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Mi envión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Esa parte del Salmo es la parte más difícil de traducir. ¿Oyeron? Por eso se pueden ver diferentes traducciones. Este versículo ha sido difícil de traducir e interpretar, como lo dejan ver las diferentes versiones. Voy a leerles la siguiente. La que hizo un biblista, Mofab, cogió el hebreo y tradujo así. Todos los días de mi vida fueron provistos por ti, asentados en tu libro. Así lo transcribe él, del hebreo directo. Hay una versión, RCB, que lo traduce así. En tu libro fueron escritos uno a uno los días que fueron formados para mí. Esto dice Berks, un biblista también. Él mismo lo traduce. En tu libro fue escrito y registrado el día a día de mi vida. Oiga eso. Mire lo que dice Harrison, un teólogo inglés, lo tradujo así. En tu registro se asentaron cada uno de los días preparados para mí. Todas estas son traducciones, porque es difícil traducir esto. Lo que traduce la NBI, nueva, ¿cómo es que es? Nueva versión internacional. Todos mis días estaban diseñados, aunque todavía no existía ninguno de ellos. Interesante, ¿no? Y lo que dice la que estamos aquí, ahí lo dice. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Esta es nueva traducción viviente. Ahí lo dice. Bueno, yo lo traduje, lo saqué de la nueva traducción viviente. Al interpretar estos versículos, podríamos caer en un determinismo fatal, como lo hacían los antiguos griegos en sus famosas tragedias.
y no podíamos escapar de nuestro destino. Oigan esto, hay que tener cuidado con esto. Aquí no vamos a caer en un determinismo trágico, donde ya todo está diseñado y que todo tiene que ocurrir así. No, señor, eso es falso. Lo que el salmista quiere decir aquí es otra cosa. Los griegos sí pensaban en el determinismo, en el destino. No, eso tenía que ser así. Falso. No, ese era lo que le tocaba. Si han oído eso muy seguido, ¿no? No era que le tocaba. La Biblia dice que hay impíos que adelantan su muerte. Ahora, si a mí se me da por tirarme del puente ese ahora aquí en el deprimido, yo estaba planeado para vivir 80 años y si me tiro ahora, frito, ya es una decisión mía. Entonces, no estaba. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el salmista con esto? Pero el salmista no está tomando este camino del determinismo. Lo que está haciendo el salmista es mostrar cómo Dios conoce la vida personal de cada ser humano, como abrir las páginas de un libro. Eso es lo que pasa, que Dios sabe tus días desde que naciste hasta que te mueras, pero Él no interviene en tus decisiones. Lo que hace el texto es avisarnos de que Dios nos conoce con tiempo. Y ahora vamos a ver cómo lo interpreta el apóstol Pablo, esta posición. Lo que deja ver el salmista es un conocimiento previo del ser humano, sin que por ello intervenga en sus decisiones personales. Este pensamiento del Salmo, el apóstol Pablo lo interpreta correctamente dentro de su pensamiento semita, porque el pensamiento semita era muy diferente al pensamiento griego. ¿Vieron? Los judíos no pensaban así. Los griegos sí pensaban en su cuestión lógica. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a colocarlo ahí, Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son que llamados. Porque los que antes conoció, en griego es prorizo, conocer de antemano. De ahí viene la palabra horizonte, prorizo, ver de lejos, conocer de antemano. Ahí, antemano, prorizo. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que ¿qué sigue diciendo? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo está diciendo, es que Dios nos conoce desde antes. Y lo dice en Efesios 1:4, que Él nos escogió desde antes de la fundación ¿de qué? Del mundo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Así que usted no está aquí al azar. Dios a usted lo ha conocido de antemano, lo ha llamado y lo ha metido en sus planes para que todas las cosas que le sucedan en esta vida, sean buenas o malas, lo conduzcan al propósito de Dios. ¿Oyeron? Y terminamos, y vamos terminando con esto. Este conocimiento previo de Dios para con su pueblo conduce al apóstol Pablo, al igual que al salmista, al éxtasis de la celebración de confianza en Dios, que todo sabe de mí. Dios siempre ha tenido una agenda con nosotros en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Y Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces Pablo llega a exclamar, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y Él termina celebrando de esta manera. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué diremos pues? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Cristo murió por nosotros, Cristo murió, más aún Él también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios Padre.
Y termina celebrando de la siguiente manera: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y termino. Yo me erizo con lo que voy a decir. La sorpresa del Salmo no está ahí, ni en la omnisciencia, ni en la omnipresencia, ni en la creatividad divina. La sorpresa del Salmo es que alguien abandonó la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia para hacerse como nosotros y ser solidario. Quiero que lo leamos y ojalá no olviden este canto. La iglesia lo cantaba. Filipenses capítulo 2, versículo 6. La iglesia cantaba esto en sus inicios. Dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cuántos creen que Cristo es Dios? Él era omnisciente, Él era omnipotente, Él era omnipresente y se despojó de su omnipresencia, de su omnisciencia, de su omnipotencia para quedarse igual a nosotros. Esta es la sorpresa del Salmo. Dice: el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí viene la palabra kenosis, sino que se despojó, kenosis, vaciarse a sí mismo. Se despojó a sí mismo porque nadie lo podía despojar. Él era Dios y Él decide de poner toda su gloria. Dice: tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Oiga esto, miren qué condición quedó. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este Dios omnipotente no podía con la cruz. Este Dios omnipresente ya no estaba en todo lugar, estaba nada más con los discípulos. Este Dios omnisciente estaba preguntó más de 34 cosas en los evangelios. Este Dios omnisapiente no sabía el día de su regreso porque se había despojado de su gloria. Por eso en su oración final, quiero que la coloquen allí, ya la última noche, cuando se va, en Juan 17, mire lo que dice. Juan 17, versículo, vamos a leer la oración. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y aquí viene, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Devuélveme la gloria que abandoné para venir.
Regrésame mi gloria otra vez. ¿Cuántos creen que Él es omnipotente otra vez? Omnisciente, todopoderoso. Tu Cristo otra vez volvió al pleroma. Pero ahora mejor, porque ahora es solidario contigo. Puedes acudir a Él tranquilamente. Está vivo. ¿Cuántos creen que el man está vivo? Como dice el cura de Barranquilla, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Podemos confiar en Él, podemos irnos tranquilos para la casa de que tenemos un Dios con estas características. Que Dios les bendiga a todos.